Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Soy Alberto Marcos, editor de Plaza y Janés, y estoy contentísimo de presentar hoy la primera novela de Enrique Aparicio, La Mancha. Aparte de que hoy es el día que presentamos en sociedad la novela, también es el día que se pone a la venta en librerías. Y quiero empezar esta presentación diciendo que antes de poner la novela en venta en librerías hemos puesto en marcha una segunda edición, así que lo primero, enhorabuena, Enrique. Enhorabuena, ya hay una reimpresión en marcha, con todas las erratas corregidas. No había ninguna. Nunca se sabe. Pero bueno, que estamos muy contentos. Decírmelo. Exacto, por favor. Sí. Pero que estamos muy contentos de que haya arrancado así con este interés por parte de los lectores y de los libreros. Quiero dar las gracias también a la Academia de Cine por habernos cedido este espacio estupendo y maravilloso y por todas las facilidades que nos han puesto. Y gracias a la librería Bercana, a Mili y a su equipo porque han puesto el puesto de venta, que supongo que lo habréis visto todos al entrar. Comprar el libro, por favor. Luego Enrique os lo firmará después de que acabe la presentación. Me hace especial ilusión esta presentación porque, como comentábamos antes en bastidores, yo antes que editor de Enrique era fan de Enrique. Le seguía en redes sociales, iba a sus conciertos de Monterrosa, me enganché a Puedo Hablar durante la pandemia y yo ya sabía que era una persona creativa, que era una persona inteligente y que era una persona con muchísimas ideas. Cuando escuché tu siguiente podcast, Maricapáginas, ahí es donde me di cuenta de que además eras un buen lector. Y yo creo que cualquier buen escritor tiene que ser buen lector. Esto parece una obviedad, pero en muchos casos no lo es. Ahí es cuando yo me di cuenta de que, bueno, que habías efectivamente escrito también en antologías y relatos, pero que eras capaz de escribir una muy buena novela. No soy muy objetivo, pero creo que has cumplido el reto con Matrícula de Honor. Espero que Lucía también con eso esté de acuerdo, porque si no, mala presentadora hemos traído. Como os decía, para mí es una novela especial y yo creo que también eso tiene un poco que ver con tu labor, insisto, como lector, como creativo y también como podcastero. Entonces me parece que era perfecto tener a Lucía Littmayer con nosotros, que es escritora de éxito también, y que es que no sé si estoy diciendo bien podcastero, ¿se dice podcastera? ¿Se dice así? Pues no lo sabemos, pero gracias de verdad por estar aquí. Una de las primeras que ha leído la novela y que bueno, estoy en ese sentido también muy contento. Ahora ellos van a hablar mucho, pero dejadme decir rapidísimamente una cosa sobre la novela de La Mancha. Todas las primeras novelas son... ¿Te levantas? No hace falta. Ya he hecho el cosplay de mi primera comunión, así que ya. Decía que todas las novelas, sobre todo las primeras novelas, hablan un poco de su autor. Como sé que aquí hay muchos amigos de Enrique, sabréis que Enrique es una persona creativa, inteligente, valiente, sensible, empático y generoso. Y que todas estas cualidades están también en su novela. Hayas querido o no, tu novela te ha salido así. Es decir, y lo explico muy rápido. La Mancha es creativa e inteligente porque a pesar de lo personal de la trama, consigues superar eso que se llama autoficción, eso que se llama también documentarse sobre lo que ha sido la vida de tu pueblo, para hacer algo mucho más original, para hacer algo en lo que has utilizado el estilo, la estructura narrativa y los recursos literarios de una manera magnífica para ser una primera novela. La Mancha es valiente y sensible porque a la vez esta historia también tiene mucho de ejercicio de introspección y alguna parte de eso lo he vivido contigo en el proceso de edición y no es nada fácil sacar todo lo que tú sacas de ti en esta novela. Hay que ser muy valiente para hacer este striptease literario tan profundo y tan honesto que has hecho. Y es empática y generosa porque Enrique, a través de esta historia, habla también un poquito de nosotros. No solo de ti, no solo de otras vidas de tu pueblo, sino también de todos los que a lo largo de nuestra vida nos hemos sentido un poquito bichos raros
o a lo mejor seguimos sintiendo bichos raros, y los que también hemos dando vueltas, hemos estado dando tumbos buscando nuestro sitio, o a lo mejor ni siquiera lo hemos encontrado todavía. Así que por todo eso yo te doy las gracias, y por todo eso os pido también que compréis la novela, que la regaléis, que no la pirateéis, por favor, que la recomendéis y que apoyéis este tipo de historias y escritores que están empezando como Enrique. Así que nada más, que muchísimas gracias por la confianza que has puesto en el equipo de Plaza, y que bienvenidos a todos a Baratrillo de la Mancha. Gracias. Gracias, Alberto. Ya empieza Lucía, que es la presentadora, que para eso la hemos traído, pero como estoy en la Academia de Cine, no podía ser menos, ese lugar al que llegué como un cervatillo dando sus primeros pasos hace casi una década. Pues bueno, gracias a mis compañeros y compañeras de la Academia, y gracias al presidente Fernando Méndez Leite y al vicepresidente Rafa Portela, que encima se han quedado a escucharnos. Y estoy encantado, y para mí es muy emocionante presentar la novela aquí. Viva. Bueno, yo llevo las notas en el móvil, perdonadme. Qué millennial. Ya, como si fuera joven, ¿sabes? En fin. La mancha. ¿Qué es una mancha? Algo que queremos borrar, algo también que nos distingue, algo que nos señala como sucios y por tanto nos acerca a un futuro castigo. ¿Qué es La Mancha? En este caso, una novela en la que su protagonista, Valentín, desanda lo andado cuando tiene que volver a casa de sus padres en un pueblo de La Mancha, en plena crisis económica porque no tiene trabajo. Eso le obliga a enfrentarse con su pasado no resuelto, que es todo aquello de lo que intentó huir, ¿no? Sus propias manchas de identidad, de clase, de relación con su entorno, con su pueblo, con su familia más cercana, y todo aquello que le recuerda a una infancia y adolescencia de sufrimiento por sentirse solo, diferente, gordo, marica, especial, inteligente, deseante en un mundo que no le comprende y que él siente que no le quiere comprender, ¿no? Y ahora, esto ya lo sabíais más o menos, pero lo que si no lo habéis leído, La Mancha es una novela excelente. Excelente. Está preciosamente escrita, está fantásticamente narrada y es una delicia de libro. Llevo 2 semanas, mis amigos que están aquí lo saben, diciéndoselo a todo el mundo que conozco, y en unos días, cuando la leáis, se lo diréis a todos vosotros también, todo el mundo. Es verdad. Confirmado. Confirmado. Me he traído aquí a mis fact-checkers. Y es además una novela importante, no solo porque nos muestra a un Enrique Aparicio escritor, algo que intuíamos pero que ahora sabemos, sino porque llena un hueco muy importante que tenemos en la literatura contemporánea, a mi parecer. Conocemos a todas aquellas familias y personas que dejaron sus pueblos extremeños, manchegos, andaluces, atrás para llegar a Alcorcón, Móstoles, Hospitalet o Fuenlabrada durante el desarrollismo, pero no tenemos las suficientes historias sobre lo que es el pueblo para la gente joven que deja atrás esos pueblos extremeños, manchegos y andaluces, sin nostalgia por lo rural, por la tradición, por la comunidad o la familia, sino que quieren dejar todo eso y emprender una vida libre. Es una novela importante por la dulzura y la amargura de un reencuentro del que se siente perdedor en un entorno de fortachones machos, del que se siente culpable por todo lo que tuvieron que trabajar sus padres para darle una educación y que no tenga que trabajar en el campo. Es una novela importante porque nos habla de clase, de pasado, de sexualidad y vergüenza desde la valentía. Este Valentín es muy valiente, de quien se mira a un espejo y sabe retratarse, sabe verse y entender sus errores, sus defectos y sus miedos. Es una novela donde se da la posibilidad de reconciliación con aquellos pueblos que pueden ser idílicos para los que vamos en verano o de fin de semana, pero que no sabemos lo que es el día a día del invierno, de la soledad, de la incomprensión y del tedio también. Y sin desvelar nada, en esa reconciliación está el entender que no estamos solos en el mundo, que alguien antes de nosotros se sintió solo también, que estuvo solo y desamparado y que no somos todos tan distintos, porque a ratos nos tenemos y nos queremos los unos a los otros y eso es precioso.
Hoy venimos a celebrar al escritor Enrique Aparicio y su novela La Mancha, así que aplaudirle porque esto es una fiesta. Qué bien he hecho tomándome un sumial. Si no estaría ya. Y ahora vamos a celebrarte. Venga. Y viva el sumial. Pues sí, viva la química. A ver, gracias, Lucía. No, por favor, no. De verdad te lo digo, gracias a ti por escribir esto. ¿Cómo empezaste con esta escritura? ¿Cómo surgió esta mancha? Pues mira, hay una historia curiosa que ya expliqué en un reel, porque sabéis que aparte de escribir ahora hay que venderse. Tengo más confianza en mi escritura que en mis dotes de venta, pero bueno. Descubrí hace poco un .doc, de esos que gente como tú y yo creo que tenemos así a docenas, ¿no? En los sitios más recónditos de nuestro archivo, y me di cuenta de que había escrito hace como 7 años el primer capítulo, prácticamente exacto, de esta novela. Claro, esta novela yo decía cuando hacía las amigas, ¿no? Me van a publicar una novela, y yo les decía así como casi justificándome, la novela que se espera de mí, ¿no? Como hasta ahí me atrevo, ¿no? Porque esto también ha sido como un proceso de intentar quitarte el miedo, intentar quitarte ese síndrome del impostor que yo, después de depresión, ansiedad y un TCA, un trastorno de la conducta alimentaria, para mí el síndrome del impostor era como de una cosa del Telva, ¿no? Una cosa como de revistas así, joder, pues fue muy fuerte como enfrentarme a eso. Entonces, no quiero usar la manida frase de esta novela la llevo escribiendo toda la vida, pero es verdad que yo tenía muy claro que mi primera novela iba a ser esta historia, iba a ser esta historia más o menos. Lo que me alegra profundamente, más por mis términos vitales, es que yo siempre pensé que iba a escribir un libro para destruir mi pueblo, para vengarme y para devolver de alguna manera todo ese dolor que yo había sentido, y creo que La Mancha tiene otro ánimo y, joder, cómo me alegro de que lo tenga, porque eso quiere decir que yo también sé que es posible. El Valentín, el protagonista de la novela, tiene 25 años, la novela es en verano del 2013, y me dan muchas vueltas en muchas cosas Valentín, vamos, ya me hubiera gustado a mí saber algunas de las cosas que ya sabe él, pero desde mis 35 yo le digo a Valentín, joder, menos mal que estás ahí, que estás empezando a hacer algo que yo detecto mucho entre personas LGTBIQ+, más o menos de mi edad, que supongo que ahí está un poco ¿no? El momento en el que llega La Mancha es este en el que nos estamos haciendo un poco mayores. Muchos somos de pueblo, de barrio, de ciudad pequeñita. Y no es que tengamos una historia dramática ni una cosa como terrible. Las hay. Pero sobre todo lo que hay es como, vale, ¿cómo colocamos el adulto que somos ahora con nuestra identidad y nuestra libertad y nuestra vida, ¿no? Nuestra vida que tenemos en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Zaragoza, en Sevilla, donde sea? ¿Cómo la colocamos cuando volvemos a ver a nuestros padres al pueblo, cuando se casa tu prima, cuando se bautiza, no sé, tu sobrino? Y cómo es ese encaje, ¿no? Y ese encaje para mí durante mucho tiempo fue un recordatorio de ese dolor, ¿no? Era como una renovación de votos de ese dolor, porque yo llegaba a mi pueblo, que es Alpera, ya lo sabéis, aquí hay gente de Alpera incluso, en esta sala ahora mismo, y como le pasa a Valentín, pues a mí me daba la sensación de que yo volvía a habitar a ese adolescente herido, ¿no? Y yo decía, coño, ¿cómo caso, no? ¿Cómo caso este marica desacomplejado que soy ahora, festivo, por Dios? Hoy con Isa Calderón tengo un feud porque dice que ahora me he hecho pijo. Yo creo que es complejo de clase todo, ¿no? Es como, ahora soy escritor y sacas el sello de la comunión, ¿no? Entonces todo el oro que poseo, pues me lo he puesto. O como dice Iranchu, que aquí presente, disforia de clase. Claro, disforia de clase también. Entonces voy haciendo cosplay así como para que parezca un escritor, pero no, yo soy un muchacho de pueblo, y durante muchos años, joder, ahora lo pienso y digo, ¿cuántos años en los que yo venía inmediatamente de estar en un cuarto oscuro, en Chueca, una madrugada, y a las 16 horas con la cabeza agacha de nuevo frente a mi pueblo, porque ahí seguía la vergüenza, ahí seguía la culpa, ahí seguía el dolor?
y La Mancha bueno, es una exploración de un camino posible para transitar eso. De todas maneras, aunque queda muy claro que hay una reconciliación con el pueblo, pero se dice que las novelas se escriben para vengarse, ¿no? Tú le has puesto un nombre especial al pueblo. Sí. Al pueblo, bueno, es una coquetería literaria casi, ¿no? Lo de inventarte un nombre que en este caso es Baratrillo de la Mancha, con B, porque escribiendo otro texto hace un par de años, busqué sinónimos de infierno y me apareció una palabra, pues no sé si es un cultismo que está en desuso completamente, que es báratro. Báratro con B. Y ahí se quedó eso, y cuando tuve que inventarme un nombre para este pueblo que, si visitáis Alpera, se parece sospechosamente. Puede que se parezca sospechosamente. Pues buscando, me acordé de eso, porque se suele decir mucho, lo habréis oído esto de pueblo pequeño, infierno grande. Entonces, yo he querido hacer un infierno pequeño, un baratro pequeño, un baratrillo. Y es cierto que le he puesto ese literario apellido, ¿no? Baratrillo de la Mancha, para situarlo, también para la gente pues bueno, que no tiene la suerte de ser de La Mancha. Aunque es cierto que geográficamente, porque ese Baratrillo de la Mancha está sospechosamente cerca de donde está Alpera, ¿no? Es decir, cerca de Almansa, digamos en la zona más este de La Mancha, ya pegando a Valencia y Alicante. Entonces es verdad que ahí no sería normal que tuviera el de La Mancha, ¿no? No sería tan... Pero bueno, licencia literaria y... ¿No parece un nombre real? Baratrillo de la Mancha. Totalmente. Pues éxito. ¿Y cuáles han sido tus referentes porque tú lees un montón? Bueno, no tanto como me gustaría, Lees pero un montón. Digamos que ser autónoma el tiempo, en fin. Pero, claro, eso es verdad que cuando ya te pones a escribir en serio, te lo planteas, ¿no? Es como, vale, ¿a qué quiero parecerme, no? Luego es verdad que te lo planteas y creo que cuando te pones efectivamente a escribir se te olvida o ya se te tiene que olvidar porque no vas a estar pensando en voy a hacer esto exactamente como no te saldría, ¿no? Claro, yo mis referentes pues es que es mi linaje nefando, es mi sagrado linaje marica. Yo hace muchos años que decidí leer a cuantos más hombres cis-hetero, mejor, a cuantos menos hombres cis-hetero, mejor, ¿no? Y leo muchas mujeres, leo a personas del colectivo y tengo suficiente, ¿no? Quiero decir, pues sí, yo que también, pues la regenta, vale, perfecto, sí, no le quito méritos. Pero yo sí que ha habido una referencia, por no decir un referente, pero una referencia que he tenido muy presente con la distancia enorme de distancia física y luego de talento, pero es el Tengo miedo torero de Pedro Lemebel. Porque a mí me demostró que había una forma loca, en su caso, de escribir, como la loca del frente, que es este personaje inolvidable, y yo sí he querido conscientemente que la prosa, fuera prosa marica. Eso quiere decir que si yo puedo poner un adjetivo, cariño, yo se lo voy a poner. Y a lo mejor uno por delante y otro por detrás. Y si son recargados y floridos, chicos, mejor. Porque Valentín, de nuevo sospechosamente, lee mucho también, aunque ha leído menos, no le ha dado tanto tiempo, y tiene unos referentes más accesibles dentro de que ya es un chico interesado por escritores maricas, y ahí está, que tú eso lo compartimos, Truman Capote, obviamente. Porque además Truman Capote se da la circunstancia de que él triunfó muy joven y de inmediato, instantáneamente, digamos, con su primera novela, que es Otras voces, otros ámbitos, que se nombra en el libro que la primera edición americana llevaba en la contraportada una foto de Capote, que es una fantasía porque es él tumbado y ofreciéndose a la cámara así, y que eso fue como la mitad del éxito, ¿no? Como eso hizo que de repente lo marica, claro, esto en los años 40 en Estados Unidos, lo marica fue lo que le catapultó. Entonces Valentín yo creo que fantasea un poco con eso. Y él ha leído a Capote y en ese verano de 2013 está leyendo, que normalmente va después, a Carson McCullers. Entonces digamos que con Lemebel como a la hora de redactar y un poco como venerando a Capote y a Carson McCullers, que además haya como algún juego con esa cosa del sureño americano y lo manchego, ¿no? Como a ver si ahí puede haber
ciertas coincidencias. Digamos que esos son los libros que yo he procurado que estuvieran por ahí cerca rondando mientras escribía. Revoloteando, creo que sí. Valentín, ya metiéndonos de lleno en la novela, sufre un cambio, ¿no? Desde el rechazo total a todo lo que sea el pueblo del que él viene, a la aceptación de que él también viene de una estirpe, ¿no? Sí. Una estirpe particular. Sí, es una estirpe femenina, o sea, eso está claro. Creo que tampoco, o sea, es algo que viene casi dado con la cuestión marica, ¿no? Al final, las personas en las que nos hemos fijado y que nos han defendido en el instituto y que nos han enseñado tantas cosas, pues son las mujeres. Y Valentín, lo que pasa es que el pobre pues está todavía muy perdido y está todavía como con esa herida muy reciente y no ha aprendido todavía a despegarse un poco de su propio dolor y fijarse un poco en lo que tiene alrededor. Y es verdad que quizás la sociedad manchega no es matriarcal por antonomasia como sí podría ser la vasca, que a lo mejor hay más como ese ingrediente, ¿no? Se suele nombrar más, incluso la gallega, pero el espacio doméstico en La Mancha es absolutamente femenino, absolutamente femenino. Ahí no hay duda y no hace falta, con la obra que tenemos de Pedro Almodóvar, que sea yo quien venga a descubriroslo. Entonces Valentín, de repente, cuando es mínimamente capaz o ya se da cuenta de que esa herida ya a quien más le importa ya es a él, quiero decir que ya si a lo mejor se despega un poco, pues no pasa nada, aprende a mirar un poco y lo que tiene inmediatamente pues son las manos de su madre haciendo ganchillo, por ejemplo, ¿no? Que es una cosa con la que yo he querido como acompañar pues eso, la novela. Hay quien ha recibido incluso un pequeño tapete de ganchillo hecho por mi madre como regalito, porque yo con la escritura no hago ni más ni menos que lo que le he visto a mi madre hacer todos los días de su vida, que ella si no estaba haciendo alguna cosa de la casa, comprando, haciendo recados, ella estaba en su rincón haciendo ganchillo. Y sin mayor alaraca, ¿no? Estas cosas que tenemos la gente creativa de ay, ¿no? Autor, no sé qué. Ella hace y se lleva una cosa así hecha, pero la pone al lado de lo que lleva y dice, no me sirve, hace ras, 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 y la deshace entera y vuelve a empezar. Entonces, esa cualidad arácnida, ¿no? Casi, es la que Valentín también, sospechosamente parecido a mí, descubre en cuanto es capaz de levantar un poco la mirada, ¿no? Sí, hablas de ella como de una araña bondadosa, que es, o sea, que no para ninguna de las mujeres. Y no ataca a nadie y ella está produciendo su seda, ¿no? Y si tú la molestas, incluso, que esto lo decía Louise Bourgeois, para la que es la cuestión de las arañas, habéis visto la araña del Guggenheim, ¿no? Lo decía eso, ¿no? Una araña, si tienes la tela más perfecta que en tiempo de araña le ha llevado como años hacerla, ¿no? Y llegas y le das un manotazo y se la destruyes entera, no te va a saltar al cuello, se va a poner inmediatamente a hacer otra. Claro. Y eso, pues de repente es muy, ¿no? Muy femenino en ese ámbito doméstico en el que, por supuesto, el patriarcado tiene mucho que ver, pero pues como vivimos en el mundo, pues por lo menos las cosas que nos enseña eso, pues aprendamos esas lecciones, ¿no? De todas maneras, hay otra mujer muy importante, no queremos hacer spoiler, pero aparece una mujer y que es la segunda voz del libro, porque esta novela la narra Valentín y la narra una mujer que al principio no sabemos quién es. Y cuéntanos un poco de ella. Sí, fíjate, ahora veo que ha sido como el mayor reto y sin embargo, de verdad, la redacción de esa segunda voz para mí fue como si me saliera de dentro tal cual, con muchas menos dudas y con mucho menos, ¿no? Comerme la cabeza y tal, me salió casi automática, ¿no? Lo cual, pues quien crea en estas cosas y tal, quizá a lo mejor hasta lo lee en esos términos. Efectivamente hay una segunda voz y es una mujer que enseguida vais a descubrir que bueno, se comunica por escrito y que se comunica por escrito con las limitaciones de una educación muy escasa, muy, muy escasa.
Entonces eso, aquí está también la correctora Aurora, que es lo que más quebraderos de cabeza nos dio a la hora de revisarlo, porque claro, la apuesta era bastante absoluta en términos de, vale, esto está escrito desde esta, vamos, desde pues esta casi nula educación, pero a la vez es una mujer con mucho impulso y con mucha querencia por ese pedacito que de repente le llega como de caído del cielo, en el que puede dejar ahí constancia. Claro, también hay una apuesta por el habla manchega, que eso, la verdad es que para mí nunca lo dudé. Es verdad que ejemplos como panza de burro, ¿no? Con la cuestión canaria y tal, como que parece que ya está más interiorizado que, oye, se puede hacer, ¿no? En Latinoamérica eso, pues, yo qué sé, Fernanda Melchor, yo me he fijado, ¿no? Como en esos ejemplos, pero también me ha hecho a mí darme cuenta de ya lo desconectado que estoy del habla manchega, porque llevo media vida fuera. Y no es una media vida en la que yo he conservado intacto mi acento y mi manera de hablar. Es una media vida en la que yo al principio, sobre todo, quise borrar todo eso porque entendí que eso me ponía más fácil el sitio donde allí estaba ahora y que la manera en la que se habla en mi casa y en mi pueblo y en mi familia, eso para mi casa. Claro. Eso no para estar en la universidad, no para hacer una entrevista de trabajo. El habla manchega quizás no es tan extrema como no tiene tanta diferencia con respecto al castellano neutral, que bueno, en Valladolid, sí. pero se pone siempre de ejemplo, ¿no? Pero bueno, quizás no es una cosa como tan drástica para quien no la conozca, pero sí hay muchas palabras y hay una manera de decir al final que es muy manchega, y yo me quise imbuir completamente de eso y hacer lo más posible. De hecho, incluso luego la trama gira un poco en torno a esa disonancia entre el habla manchega, que como le pasa al andaluz o a la lengua gallega o la lengua catalana de Cataluña no tanto, porque la alta burguesía hablaba catalán, pero a la lengua catalana hablada en el País Valencià sí le pasa, ¿no? El valenciano era la lengua del pueblo. Y tú cuando ibas a Valencia a hacer una cosa oficial, hablabas en castellano. Entonces está esa cuestión de clase también en el habla, absolutamente, ¿cómo no? Eso te iba a decir, que en toda la novela hay un componente de clase enorme, ¿no? Por un lado, de quien viene de la pobreza y lo sabe, y al que todo le cuesta el doble, ¿no? El acceso a la cultura, a la sociabilidad de cierto tipo, Sí. a la posibilidad de irse. El personaje es muy consciente también de esa escisión que tiene que vivir, que es campo-ciudad, pero también es capital versus, sí, no sé. Periferias Exacto. absolutas. Sí, claro, ahí es que se mezcla todo, ¿no? Al final yo creo que también es una cuestión un poco generacional, ¿no? Yo creo pensar que ahora la gente hay como más curiosidad, más cariño. Yo ahora colaboro bastante con una asociación que se llama Valor Manchego, que a mí me ha descubierto pues, que La Mancha tiene un himno de 1917 y que hubo un momento antes de la dictadura de Primo de Rivera en el que La Mancha fue una entidad política con las 4 provincias manchegas. Lo siento por Guadalajara, ningún problema, por supuesto, con Guadalajara, pero es que Castilla-La Mancha es la única comunidad autónoma del Estado español que necesita un guión en el nombre. Un guión. Castilla, guión, La Mancha, ¿no? Como las dos cosas, y tú apáñatelas dónde empieza una y dónde acaba la otra, ¿no? Las 4 provincias son, por supuesto, Ciudad Real, Cuenca, Toledo y Albacete, y hay una bandera manchega de ese momento, cosas que yo no tenía ni idea, ¿no? Entonces me está sirviendo casi esta reconciliación también con una historia desconocida, porque no te creas que en Alpera, Albacete, estas cosas tampoco circulan, ¿no? Claro. Entonces sí, claro, hay una cuestión de clase. Para mí es territorial, porque evidentemente yo soy de clase obrera y mis padres son clase obrera y mis abuelos eran clase obrera, pero es que obrera hasta me parece mucho decir. Pues es que obrera significa fábrica, ¿no? O obra, mano de obra y tal. Y es que yo, en todo caso, digo que soy hijo de campesino y nieto de campesinos. Y yo tengo menos suerte que Valentín, porque a Valentín le dejan un poco ahí. Yo, cuando no tenía trabajo y me tuve que volver a mi pueblo, yo me fui a ayudarle a mi padre con el campo todos los días, porque era lo que me tocaba. Entonces, por supuesto que hay ahí
una quiebra. Es que yo ahora soy consciente de la quiebra y de la manera en la que yo intenté irme, pero no irme de mi pueblo solo. Irme de mi pueblo, irme de la presión del cis heteropatriarcado, irme de sentirme peor por dónde había nacido, a qué se dedicaban mis padres, por cuando íbamos a vendimiar. Yo recuerdo la vergüenza de tener las uñas moradas del propio zumo de la uva, ¿no? Porque en Alpera es sobre todo garnacha tintorera y podéis comprar en bodegas santacruzdealpera.com. Pues mi padre es de esa cooperativa, casi todo el pueblo es de la cooperativa, muy buen vino. Buenísimo. Pues yo recuerdo, coincidía sobre todo en el instituto ya, ¿no? En el instituto, claro, yo cuando empezaba el instituto, por las mañanas iba y por las tardes me iba a vendimiar. Y al día siguiente yo tenía que ir al instituto con las uñas moradas y con las manos moradas del zumo de la uva. Y yo recuerdo la vergüenza. Vergüenza por un lado y por otra también hay como cierta fiereza de clase. Es como que si me dicen maricón a lo mejor no contesto, pero como me dicen algo, eso sí lo puedo contestar, ¿no? Lo de gordo incluso, eso sí lo puedo contestar. Entonces se mezcla todo, ¿no? Y Valentín está mucho más ahí todavía en el proceso de darse cuenta de con qué desgarro él dejó su pueblo y que ese desgarro a quien más le hiere es a él, aunque se haya convencido de lo contrario, ¿no? De que él quería irse, él se va a Madrid directamente, yo estoy en Valencia y en Barcelona, él se va a Madrid directamente y a Chueca y a todo y a no sé cuántos, y hasta el último momento, ¿no? Está disfrutando de esa vida hasta que la noche anterior de volverse al pueblo. Y ahí es cuando ese desgarro lo ve por el otro lado y, joder, esa perspectiva le remueve mucho, claro. Precisamente hablas de Madrid y está esa familia adquirida en Madrid, ¿no? que contrastan mucho con las amigas del pueblo. Ciertamente. Y en especial con Ana, que es un personaje muy importante. Valentín comienza, como tú dices, también a asumir sus propias equivocaciones también, de cómo ha tratado a su entorno del cual ha querido huir. Y no quiero tampoco desvelar mucho, ¿no? Pero... Sí, claro, Valentín es una persona cuya adolescencia, ¿no? Sobre todo la adolescencia, le traumatizó tanto que él no se da cuenta de que a veces una persona cuando está tan herida, pues lo que hace es atacar y no ataca a lo mejor a quien más daño le está haciendo, ataca a quien se atreve. A quien puede. A quien puede. Y eso yo lo he vivido, creo además, desde las dos posiciones. Yo he visto claramente cómo quien estaba socialmente solo un peldañito por encima de mí era el que se metía conmigo. ¿Sabes? Conmigo no se metía el guaperas de la clase, se metía el otro feo, el otro gordo, el otro raro, el otro... ¿no? Porque entonces él ya no era el último, ¿no? Ya era el penúltimo. Y yo creo que también lo he hecho, por supuesto, claro que sí. Y una persona cuando está sumida en ese dolor se vuelve muy egoísta y muy idiota y solo le vale su dolor, no le vale el dolor de los demás y a veces es que ni lo registra, ¿no? Porque no le queda espacio. Y a Valentín le pasa absolutamente eso. Nombras a Ana, que Ana es su prima, y pues bueno, es una chica con la que él más o menos ha tenido una relación infantil, pues bueno, muy fluida, incluso hay como mucha conexión entre ellos, ¿no? Se han acompañado mucho, pero Valentín no le duelen prendas en abandonarla junto con todo lo demás, porque él se va a Madrid a estudiar Publicidad y Relaciones Públicas, que es una carrera cool, ¿sabes? Se va a hacer nuevos amigos a los que no le va a hablar en absoluto ni de su prima, ni de su pueblo, ni de las viñas, ni en su acento, ni con las palabras que a él le saldrían naturales, y se va a vivir su vida, la que cree que es su vida real, y que no es más que el pobrecico lo que creía en 2013, que eso también, eso también tiene lo suyo. Se nombra, esto he precisado documentación porque yo no estaba aquí, que si el elástico, que si el níquel, cariño, que si el gris. Estáis todas, que parecéis que habéis salido de una secta, guapas. Las que estabais aquí en Madrid al final desde la primera década del siglo XXI. Entonces, le pasa eso a él, porque además él triunfa, ¿no? A él sí le va bien. Él sí realmente es un marica como medio popular y con su Facebook y su Twitter y su Instagram, el Facebook sobre todo. Entonces, hijas, es un ejercicio también de arqueología. Su Grindr, ¿no? Que el Grindr es una herramienta que tiene para venderse él. Y además él ha trabajado mucho en que eso que él vende y muestra guste, claro. ¿Sabes?
Entonces, claro, eso es la antítesis del Valentín que se fue de Baratrillo de la Mancha. Y esta novela, esta historia, yo creo que es un poco el encuentro de esos dos y un poco, vale, ¿qué hacemos a partir de ahora? Que es eso que yo detecto que pasa, ¿no? Vale, yo tengo 35 años, nací en el 89, cuando se aprobó el matrimonio igualitario yo era adolescente, estaba a punto de irme a la universidad. Yo se supone que a los maricas y a las bolleras y a las personas trans y tal se nos aceptaba, no me han dado palizas, alguna cosa tal, pero bueno, no me han dado palizas, no he tenido una historia de bullying para nada. No. Entonces, ¿por qué me duele tanto mi adolescencia? Entonces, ¿por qué me cuesta tanto pasar a lo siguiente, ¿no? Y creo que eso sí que tiene mucho de este momento, un poco quizá bisagra, entre, joder, que los maricas 15 o 20 años mayores que nosotros, pues podían pasar la noche en el calabozo, los que vienen 15 o 20 años después que nosotros, a lo mejor ni tienen que salir del armario. Salir del armario es una cosa, chicas, que ya es vintage. Lo de siéntate, tengo algo que contar, es una cosa que ya no se hace. Es una cosa que ya nos tenemos que poner en Reina Sofía. En plan, así se salía del armario en los 90 y en los 2000, ¿no? Pero claro, somos muchas las personas del colectivo de esta generación en la que, vale, no nos pegan palizas, pero ¿por qué me siento peor que todo el mundo? No tengo una ceja partida, pero no me atrevo a contar según qué cosas. No me van a meter en la cárcel, pero resulta que en mi grupo de amigos yo soy el marica gracioso. No puedo tender lazos con otros maricas graciosos porque son mi competencia. No puedo contarme, no puedo unir vínculos, perdón, y contar, oye, ¿cómo fue tu adolescencia? Es que eso yo, no sé cuándo empezamos a contarnos nuestra adolescencia, mi propio grupo de amigos maricas aquí presente. Alguno ni siquiera nos la ha contado ahora. Y eso es porque ahí hay un dolor que, vale, a lo mejor no es una historia dramática, pero precisamente cómo encajamos la cicatriz de una herida que no se ve, o esa cicatriz que solo llevamos dentro y que vuelve a estar ahí latente cuando llega la Navidad, llega una ocasión especial y resulta que tienes que volver a ese sitio. El libro también tiene una génesis, bueno, yo creo que el paso me animó mucho el capítulo de Puedo Hablar que hicimos que se llama De Pueblo, que yo creo que nunca haré nada en toda mi vida con el que yo tenga tanto feedback y tan importante, porque de verdad a mí me escribieron cientos de mensajes, cientos, contándome cosas, que algunas las he usado, la verdad, para la novela. Me decía un marica, tengo 50 y tantos años y cuando voy a ver a mi madre al pueblo, sigo haciendo la compra en el pueblo de al lado. Y yo pensaba, este señor no le va a pasar nada si va a hacer la compra en su pueblo. Pero no puede, no le va a pasar nada. La gente ni se acordará de él. Pero él es incapaz y yo he sido incapaz. Yo me he tomado un vermú en una plaza de mi pueblo hace 2 años o 3 años. Yo iba a mi pueblo y yo me encerraba en mi casa. Es más, en mi habitación. En esa habitación, que lo del armario es una metáfora, pero esas habitaciones adolescentes donde nos encerramos, yo me encerré. Estuve años ahí encerrado. Cuando incluso la mirada de mi madre o de mi padre o de mi hermano me enfrentaba contra eso, que yo no quería ver de mí mismo, que yo pensaba que le iba a destrozar y yo iba a ser el culpable de que esa familia quedara marcada. ¿Cómo les iba a mirar yo a los ojos? Insisto, somos la generación que no tiene cicatrices visibles, pero por dentro yo creo que llevamos unas cuantas. Sin duda. Hablando de generación, ¿tú crees que hay más relatos sobre tu generación, sobre esta generación y su relación con el pueblo al que vuelven y la complejidad de esa relación? Porque yo veo mucha idealización de lo rural últimamente. Claro, sí. Ahora está de moda, ¿no? Sí. Pero más allá de que, mira, las modas sí, vienen bueno, y van, pues pero, están bien, pero sobre todo la idealización, sí. ¿no? Claro, yo suelo hacer un chiste que es, si tú piensas en la típica película Coming of Age, en la que un chiquito
llega al pueblo de sus abuelos y tal, vive el verano de su vida, el verano transformador, y la película acaba con él despidiéndose en el coche de su amiguito gracioso del pueblo rural que encarna ese pueblo y que le ha transformado la vida y se despiden con lágrimas en los ojos, yo soy el que se queda. ¿Sabes? Lo siento, pero me hace mucha gracia la gente cuando dice, no, mi pueblo, tu pueblo, bueno, iba en verano, pero oye, 3 meses. Vale, perfecto. Tienes más conocimiento de lo que es un pueblo que alguien que no haya vivido esos 3 meses al año. Los 3 meses buenos de un pueblo, que es cuando viene gente de fuera. Pero tú no eres de pueblo y tú no has vivido en un pueblo. Y será una moda ahora tal, pero es que para mí es mi vida. Entonces, yo creo que hay muchos relatos y que, evidentemente, se da la circunstancia, no es por nada ello, pero hay un clásico de la literatura marica en España que se llama El viaje de Marcos, que se publicó pues hará 20 años, y que yo creo que el autor, que no le quito méritos, insisto, creo que es vasco, y dijo, vale, voy a hacer una historia como exótica de enamoramiento marica. Entonces, ¿qué hago? Un pueblo manchego, ¿no? Un pueblo que se llama Molinos Viejos, en el que hay molinos y en el que todo es muy manchego. Pues no le quito mérito, y yo sé que es un libro muy importante en su momento y le aplaudo, pero es totalmente ese fenómeno, ¿no? Es el de lo rural como escenario para que alguien monte ahí su historia con el exotismo que es que sea de un pueblo manchego. Porque ¿dónde están los maricas? ¿Dónde es exótico poner a 2 maricas enamorándose? En La Mancha, ¿no? En un molino, dentro de un molino. Esto ocurre en El viaje de Marcos. Entonces, me parece bien y me parece lógico, y no le cortaré yo las alas a quien quiera situar su historia en un pueblo, y menos en un pueblo manchego, pero creo que esto es otra cosa. Es que ¿cómo no va a haber historias en cada pueblo y en cada aldea? Si es que pensad, los que tenéis la suerte de ser de pueblo, cuántas cosas han pasado en vuestro pueblo que son de película de terror, de comedia, de drama. Es que yo pienso en, o sea, África, que es esta señora de 95 años que yo hoy he publicado una foto en Instagram y tal, y que ha sido mi documentación para la parte histórica, me ha contado cada historia del pueblo, historias reales, que son, o sea, Douglas Sirk, Alfred Hitchcock, Tarantino a veces, Berlanga, cómo no, José Luis Cuerda, cineasta manchego de Albacete. Además, José Luis Cuerda tiene mi frase favorita, que es: cuando uno nace en Albacete como yo, nace para toda la vida. Entonces, cada pueblo de España pues es que es un hervidero de historias, porque en el pueblo te enteras. Cada edificio del centro de Madrid, pues seguro que hay muchas historias, jamás nos vamos a enterar. En el pueblo te enteras. Y eso me estoy dando cuenta ahora. Ahora me estoy dando cuenta de que las señoras, cuando te miran, cuando tú vas en el pueblo, te miran porque si te conocen te saludan. Pero tienen que saber si te conocen, o si conocen a tu madre, o si conocían a tu abuela. Por eso las señoras te miran en un pueblo. No porque estén deseando, no. Porque a lo mejor saben que eres el hijo de Ramón el Borrachín, o el nieto de Enrique Baloncesto, o el nieto de... Le llaman Baloncesto a mi abuelo porque era muy alto. Borrachín a mi tatarabuelo. Por abstemio, ¿no? Porque repartía el vino por las casas, como se repartía la leche. Repartía el vino por las casas, y para no dejar vino malo, metía el dedo y lo probaba antes de... Era un profesional. Entonces las señoras, yo paso y las señoras me miran porque saben que soy el hijo de la Isabel, o el hijo de Ramón, o el nieto de Valentina, que por eso se llama Valentín. ¿No? Entonces, ahora le estoy viendo las claves a mi pueblo. ¿Y cuándo se las estoy viendo? Cuando me atrevo a mirar yo de vuelta. Es que eso, la genealogía que haces, tanto por uno de los personajes, que es un marica mayor, que también nos da ciertas pistas del pasado, sí, viviendo en la zona. Sí, en Almansa, es de Almansa, que es un pueblo mucho más grande. Como las tías abuelas, o que son las informantes de Valentín en un momento dado. Sí. Y la mirada que él siente, que primero es de vigilancia por parte de las señoras, pasa a ser de complicidad, de pase, siéntese y cuénteme usted todo lo que tiene, todos estos cotis, ¿no? Sí, que hay ahí. Sí. Esa es un poco la
la transformación, ¿no?, que empieza a vivir Valentín y que yo ya estoy más avanzado, le llevo ventaja, en el que, claro, yo me he tenido que documentar sobre pues, décadas pasadas. ¿Y dónde he ido? ¿A la biblioteca de mi pueblo? Pues sí, he ido, pero he ido a hablar con África, que tiene 95 años, una memoria prodigiosa, que me ha sabido contar todo, porque se acuerda de todo. El archivo de mi pueblo es ella. Cuando ella muera, pues nos quedamos sin docenas de tomos de ese archivo y qué pena, ¿no? Qué pena. Por eso en mi pueblo voy a presentar el libro con ella. Te iba a preguntar que cuándo lo presentas. El 10 de mayo en Alpera, en la biblioteca municipal, me va a acompañar África con sus 95 años. Y claro, resulta que las personas LGTBIQ+ en general, pero la cuestión marica, esa cuestión marica, no tan marica, de estar escondido, ¿no?, mirando a las mujeres mayores, a cómo se maquilla tu tía, o cómo arregla no sé qué tu madre, o cómo... Pues es que ese es nuestro linaje también, ¿no? Y claro, para encararlo como un adulto, tienes que permitirte estar en presencia de tu familia o de tus vecinas sin estar muriéndote por dentro pensando, Dios mío, que no me vean, que no me reconozcan, si tengo que hacer un recao voy corriendo y vuelvo más corriendo todavía y en la cola del mercado estoy así para que no me... Pero claro, es que la vergüenza y la culpa y el miedo hay que trabajarlos, no se van solos, no se van solos. Y yo creo que muchas personas del colectivo los tenemos aparcados en nuestras casas esperándonos, ¿no?, a que realmente llegamos, los lavemos y los tendamos al sol para que blanqueen y para permitirnos estar allí como podemos estar, porque esa sí también es nuestra generación puede volver. Si yo tuviera 20 años más, a lo mejor yo no hubiera podido volver a mi casa. Yo ahora voy a Alpera, voy con mis padres y yo estoy con ellos. No estoy encerrado en mi habitación. Estoy con ellos, como con ellos. Le pregunto a mi madre por el traje de novia. Le pregunto a mi padre que cómo va a despetregar las viñas o sarmentar las viñas o lo que estoy haciendo. Y les devuelvo la mirada. Y antes no me atrevía. Pues chica, pues ya está, ¿no? Felicidades. Fantástico. Y vamos a pasar ahora a quien quiera preguntar, por favor. Hay un simpático micrófono. Sí. Por la sala. Que hay que esperar a que se lo entreguen, es Sí. lo que nos han dicho. Porque estáis todas en streaming. Exactamente. La academia está es que se hacen tantas cosas guays aquí. Tenéis que venir más. Sin parar. Venga, que alguien pregunte, seguro que sí. Por allí hay una. Vamos allá. Bueno, a mí me gustaría saber, un poquito por curiosidad, porque ya has plasmado claramente el rechazo que te produjo tu pueblo, cuando estabas en el pueblo. Sí. Y yo quiero saber si Madrid también te rechazó a ti por ser de pueblo. Si Madrid tuvo para ti no solo una liberación, Sí. sino un, bueno, no sé si decir estigma o si... ¿Cómo es tu vivencia de persona que vive en Madrid siendo de pueblo? Claro, yo lo que he explicado antes es que yo me encargué muy bien de que no se me notara que soy de pueblo, ¿no? Y de no hablar de mi pueblo y de intentar quitarme el acento y tal. Y en todo caso usarlo como complemento simpático, ¿no? Para agradar y para hacer chistes. Claro, yo es que llegué a Madrid con 25 años, no vine a estudiar. Yo vine con la edad con la que Valentín se va. Entonces yo ya estaba tenía un poco las cosas más claras. Madrid para mí es la ciudad más acogedora del mundo que yo conozca, pero eso no quiere decir que Madrid te acoge, pero a lo mejor no se interesa por ti, ¿no? Tienes tú que generar eso. Y yo he vivido mucho rechazo en Madrid, también. A mí las dos veces que yo he tenido conatos de agresión por marica han sido en Madrid, no han sido en Alpera, no han sido en Albacete.
Entonces, pues Madrid tiene todo lo bueno y todo lo malo que tiene el mundo en general. Yo creo que Madrid es la ciudad también donde estamos madurando, donde hemos logrado hacer ese entorno que Valentín también tiene y que es el que te salva muchos días. En Madrid, si te tienes que hacer una colonoscopia y te tienen que dormir, pues te tiene que acompañar una amiga, no va a venir tu madre. Entonces tienes que tener amigas en las que tú vas a sus colonoscopias y ellas vienen a la tuya. Ese es el mejor indicador. Pero claro, o sea, claro que sí. En el libro no hay mucha cuestión gorda porque no quería, como ya me parecía como mezclar quizá un poco más. Valentín sí que dice a veces que de pequeño estaba gordo, que ahora como que le gusta tal. O sea, es bastante más normativo que yo, bastante más atractivo canónicamente. Pero yo, por ejemplo, para mí ser una persona gorda ahora mismo es una fuente de violencia muchísimo mayor que ser marica y muchísimo mayor que ser de pueblo, ¿no? Entonces, Kinder sorpresa, las opresiones no acaban. Cuando tú crees que han acabado, te quitas un papel y hay otra debajo. Pues chicas, se trabaja. Aquí está Irantxu, que es una referencia también en ese sentido, Irantxu Varela y en tantos. Pues las trabajamos hablando entre nosotras. Y eso Madrid sí te lo pone fácil, ¿no? Entonces, pues Madrid, como buen escenario almodovariano, es melodrama, ¿no? Tiene su carga tal, pero también tiene su comedia, pero es esa mezcla de géneros explosiva. Y chica, yo llego a Atocha y beso el suelo. A lo Juan Pablo II. ¿Qué quieres que te diga? Hija, con las amigas que estáis no me queréis decir nada. Venga, preguntad. Irantxu, por alusiones. A ver, yo todavía no me lo he leído porque me lo diste ayer con ayer. El Tapete. Y en una página que miraba así era de Grindr y así he dicho, aquí hay buena mierda. Pero me ha llamado mucho la atención cuando, claro, tú hablas, como por lo que has dicho ahora, de tener muy poca conciencia de la realidad y de la genealogía de las raíces, algo así, ¿no? Cuando sí. que has descubierto Sí. que hace poco que hay un himno y una bandera y tal. Claro, yo vengo del otro extremo, sí. que además hoy está totalmente en una locura colectiva del puto Atleti, que es horrible. Pero claro, o sea, menos mal que estoy aquí porque si no, no te puedes... Yo me alegro por la Ochoa. Bueno, claro, la Ochoa está feliz. La Ochoa que está travesti. Sí, la travesti más Sí, punky de... efectivamente. Pero claro, yo, por ejemplo, que también he hecho un proceso de mirar con perspectiva mis raíces, de un sitio donde eres hiper consciente de tus raíces, ¿no? Y es como que yo tampoco nunca he sido una vasca muy aceptable, pero sí me ha parecido como que al contrario, ¿no? Que a veces son raíces que son un peso, ¿no? Que es como a veces te irías a Albacete o a Almería y quitarte un poco el peso de tener que sostener, que te acuerdas una vez nos emborrachamos y acabó siendo un monólogo, bueno, yo, tú no sé, de lo difícil también que es venir de una tierra que te obliga tanto a ser consciente de tu propia genealogía y de... Sí. Entonces me ha parecido muy interesante al final te encuentras en el mismo sitio mirando con perspectiva las raíces tan por profundas o por defecto que te han construido, ¿no? Sí, es interesante. Yo creo que claro, la identidad vasca es muy única, ¿no? En ese sentido. Yo, porque soy gallego consorte, ahora tengo mucha referencia de la identidad gallega, ¿no? Además, mis suegros galleguistas de siempre, antifranquistas. Mi suegra iba a las manifestaciones feministas en los 70, o sea que son como muy modélicos. Y me doy cuenta de hasta que... Y luego pues gana el PP otra vez, ¿no? Quiero decir que está eso, está además esa cultura tan bonita, tan rica, ¿no? Castelao, o sea, es que es todo, ¿no? Como que Galicia lo tiene todo, ¿no? Pues ahí tienes a... Bueno, esos gobiernos. Ya está. Un streaming en directo, todo. Claro, es que la identidad manchega está vacía. Está vacía. De hecho, esta asociación que se llama Valor Manchego, de verdad, para mí está haciendo una labor encomiable porque es que nos está como
enseñando a los propios manchegos las cosas que teníamos que no somos conscientes. Porque para mí las manchegas han sido hasta ahora la gastronomía, los bailes populares y lo que yo tocaba en la rondalla de mi pueblo con 17 años. Ya está. Ni una cuestión política, ni una cuestión social, ni un nada. Porque quiero decir, los señoritos, no hay una burguesía manchega. Y si hay una burguesía vasca, si hay una burguesía catalana. Si me apuras, en Valencia también, castellano parlante, pero hay una burguesía valenciana fina. No hay una burguesía manchega porque los burgueses manchegos ya se fueron. Ya se fueron a Madrid, ya se fueron a Valencia, ya se fueron. No hay ese pensamiento como de finales del 19, donde surgen pues, los trajes regionales, todo, ¿no? Se fija eso, ¿no? Eso en La Mancha hay un conato que acaba enseguida y... Entonces, claro, yo me encuentro con que esa parte que para mí es tan familiar, ¿no? tan umbilical, la tengo completamente descuidada. Y Valentín ni te cuento, ¿no? Y descubrirme, pues, volviendo a no forzar decir Alaska. Pero es que yo digo Alaska. 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 No es Alaska, porque eso es la periferia de Madrid. Es la única, muy única y muy sutil, esa aspirada manchega que es Alaska. Alaska lleva casco, por ejemplo, ¿no? Pues yo he dicho mucho Alaska, muchísimas veces. Y ahora tengo que pensar. Hasta que vuelva a decir Alaska sin pensar, tengo que pensarlo. Y por eso hay como también una apuesta pues, en las cartas con las que os tal, refranes que dice mi madre, cosas que le recuerdo a mi abuela, aunque la pobre murió cuando yo era muy pequeño. Todo eso, de verdad, por cada vez que yo he dicho Alaska, tengo que decir Alaska, otra vez. Y cuando lleve tantas, entonces estaré en paz. Y entonces habré reconectado del todo, ¿no? Entonces, también, claro, eso, si te lo encuentras y te estalla en la cara, entiendo que también, joder, es como hay que estar a la altura. En La Mancha hay que estar. Lo novedoso es estar allí. Por eso yo ahora hasta voy más a mi pueblo. Es que he descubierto que mi propia presencia, de repente en mi pueblo, joder, marca la diferencia. No porque yo sea nadie, pero yo sé que yo presente esta novela en la biblioteca con África, pues esa mujer, si a lo mejor no llega el marica de su pueblo gordo que escribe, porque resulta que si estaba escribiendo no se tenía que enfrentar a esa mirada, ¿no? Pues si no hay un marica, no sale esa señora, que es prodigioso que esté así y que va a ser una maravilla, ¿no? Como celebrarla. Pues eso es un poco hacia donde voy. Y eso colectivamente en La Mancha no está hecho. No está hecho. ¿Cómo es un manchego? Rural, pobre, vale. ¿Qué más? Pues eso lo tenemos que descubrir. Hay tantos pueblos manchegos en los que yo no he estado. Qué triste. Decir algo más, más alegre. Gracias. Sí, me ha inspirado Irantzu porque, bueno, yo soy de Navarra y me llamo Rocío y entonces yo cuando era pequeña yo deseaba llamarme Irantzu porque claro, toda la gente se reía de mi nombre, pero es que a mi madre le encanta Sevilla. No es la única. Lo sé. También soy fan del podcast. Y yo también me he reconciliado con mi pueblo, con Navarra. Y quería preguntarte si tú, un poco investigando esta novela, o si has conocido a personas que han vuelto a su pueblo. Porque yo, por ejemplo, cuando voy a la boda de mi prima o lo que sea, sí que me encuentro con gente del instituto pues, que ha estado viviendo en Barcelona, en Madrid y que ha vuelto. Sí. Y yo, o sea, ahora me encanta ir a mi pueblo, yo soy la nieta de la Carmen, pero yo me fui tan lejos que me fui a Nueva York. O sea, yo... Madre mía. Sí, sí. Sí, es lejos, sí. Sí, sí. Entonces, sí. Si has conocido a alguien que ha vuelto, sí, claro. O si tú también considerarías volver a tu pueblo. A ver, yo, para bien o para mal, mi vida la proyecto en Madrid y como mucho en Pontevedra, ¿no? Pero quiero decir que yo ya sería mala señal, ¿no? Que yo tuviera que volver al pueblo. Pero sí, yo
conozco a gente que han hecho algo que para mí era inconcebible, que es irse a la universidad, estudiar una carrera y volverse al pueblo. Pero claro, gracias a eso, pues está María en mi pueblo, que es fisioterapeuta, y gracias a María mi madre anda. Mi madre está operada, tiene una prótesis en la rodilla, y mi madre se lo dice y le lleva ganchillos allí para agradecérselo y labores. Mi madre anda gracias a que María, que es una chica que tiene un año menos que yo, estudió en Alicante, hizo su fisioterapia, pero vive en Alpera. Y trabaja en Alpera y tiene allí su puesto. La Alejandra me hace las uñas. Yo me hago las uñas en Alpera. Estuvo también en otros pueblos, estuvo en Albacete y ahora está y ha montado Tan Bella, que se llama Tan Bella Estética en Alpera. No las llevo porque me las he hecho tanto que ahora las tengo que se me rompen, se me ha roto una hasta mediodía, que digo también. Pues sí hay gente y claro, esa gente también la estoy descubriendo más ahora. La estoy descubriendo más ahora que salgo y me tomo un vermú en mi pueblo y entonces la gente pasa y dice, hombre. Y resulta que mi pasado, por más que yo lo he intentado, no se ha borrado entero, sino que sigue ahí, hay gente que se acuerda de mí y que se alegra de verme. Que esto el Enrique de 25 años, le dicen, vamos, no le hubieras convencido de que eso podía ser así, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, hay pues, bueno, personajes un poco que funcionan en ese sentido, ¿no? En el de, vale, pues es que, vale, tú estás aquí con tu dolor y tus historias y tus movidas y leyendo a capote, pues muy bien por ti, pero al lado está ocurriendo otra cosa y no te estás enterando, guapa. Y a lo mejor te interesa y a lo mejor tú hasta puedes hacer algo, ¿sabes? Entonces sí que hay como esa, ¿no? Pues volver a conectar una corriente que tú eres el primer sorprendido de que siga funcionando, ¿sabes? Gracias. Allí hay otra. Y es un señor de Alpera. Allí. Ah, no, perdón. Bueno, sí. Ah, tú no eres de Alpera. No. Perdón, no te había visto. Bueno, yo soy de Campo de Cristana, o sea que soy de La Mancha. Uy, como Sara Montiel. Sí, total. Nombrada 2 veces en La Mancha, a falta de una. Y bueno, sí que hay muchas cosas de las que cuentas que me siento muy identificado, sobre todo desde aquel capítulo de Puedo hablar de Pueblo, que bueno, me pareció alucinante todo lo que contaste, porque creo que hay muchas personas que hemos sido bichos raros allí y que nos sentimos muy identificados con muchas de las cosas que dices. Y yo te quería preguntar por un punto que es un poco polémico, porque no sé si te ha pasado, pero a los que vivimos en pueblos y nos criamos allí y luego salimos y nos vinimos a Madrid o a alguna capital, y durante esos años que vivimos allí, pues sí que vivimos que, bueno, pues que se metieran con nosotros, que nos insultaran en el instituto, ¿no? Ese capítulo tan dramático, ¿no? A veces, o tan, bueno, tan incómodo de contar en el futuro. Pero a algunos nos ha pasado que algunas de esas personas que en aquel tiempo pues no nos trataron bien, nos han venido a pedir perdón. Y yo no sé tú qué piensas de si esas personas realmente se merecen el privilegio de que les demos ese perdón o no se lo merecen. Como parte de ese proceso de reconciliación, ¿no? Porque yo también lo estoy viviendo. Gran pregunta, gran pregunta. ¿Habéis visto qué bonita es aspirada manchega? A ver, yo no tengo una historia tan dramática. A mí nadie me ha venido a pedir perdón, porque yo era gracioso, era como el primero de la clase, había un cierto aura que quizá me protegió en un momento dado. A ver, yo creo que hay que perdonar a quien consideres que se lo merece. Quiero decir, la persona que te hizo la vida imposible en el instituto, que huelga 15 años después y en el mismo instante te diga, ah, por cierto, te pido perdón. Pues hombre, ese perdón lo necesita él, no lo necesitas tú. Entonces, si tú se lo quieres conceder, si a mí, bueno, lo estoy pensando ahora y si me pasó con una persona ya en la universidad, pero sí que hubo una persona que décadas después me vino a pedir perdón por cómo me había tratado y yo le dije, pues perdonado, ¿no? Pues vale, pues continúa con tu vida. Quiero decir, mi conciencia está tranquila. Si la tuya está más tranquila a partir de ahora y necesitas que yo te diga, como en el principio de Mujer sabor de un ataque de nervios, dime que me quieres, que me perdonas, ¿no? Y la otra lo repite, que es de Johnny Guitar, me parece. Pues vale, pues perdonado, pues sigue con tu vida.
Quiero decir, si el otro ha hecho ese ejercicio y realmente ha reflexionado y ha sacado de dentro las cosas que le movieron a hacer eso y ha trabajado en ellas y él se ha perdonado a sí mismo, no va a necesitar tu perdón, pero sí te lo va a querer trasladar. Entonces, a mí me parece que ahí está guay, está bien. También yo creo que todo perdón, que esto nos lo han enseñado las feministas, yo creo que necesita cierta reparación. Cierta reparación no es que tú ahora vengas y me traigas un bizcocho. Cierta reparación es que si tú, hijo mío, tienes hijos ahora, te asegures de que no hagan lo que tú hiciste. Y de que si tú sabes que en el pueblo ahora mismo hay un muchachico que se le nota, que no te quedes a un lado y que realmente sí intervengas y que sí intentes poner de tu parte. Entonces, ¿hay que perdonar? Pues hombre, aunque solo sea por moral judio-cristiana, pues hombre, yo creo que si realmente hay ese ejercicio, pues bienvenido sea, claro que sí. Si no lo hay, si solo quiere escucharte decir que has perdonado para esa noche dormir bien, pues a lo mejor duermes bien esta noche, cariño, pero mañana en la soledad de tu dormitorio sabes que no. Entonces, no tienes el poder tú para cambiar eso, ¿eh? Entonces, yo creo que más que perdonarnos, hay que tomar conciencia de nuestra historia. No hay que obviarla. ¿Eso incluye perdón? Puede incluirlo. Yo creo que es más reconciliación. Y yo me estoy reconciliando con mi historia. Pero yo conmigo mismo, ¿sabes? Y realmente, si yo veo que he hecho daño a alguien, pues ya me aseguraré de que lo sepa y de que yo intentar repararlo. Pero es que eso es también feminismo puro. Es que eso no lo he inventado yo, como decía Sergio Dalma. La referencia. Galilea. Ahora sí, el señor de Alpera. Buenas tardes. Yo me llamo Eduardo, soy de Alpera. ¿Ves cómo existe? No me lo invento. Alpera existe. Para mí es un honor haber venido esta tarde a esta conferencia. Y yo realmente no quería casi preguntarte nada, porque Alpera lo conozco muchísimo, porque tengo más años que tú y he vivido muchas más cosas. Pero sí que quiero agradecerte y reconocer en nombre de Alpera, ya que soy el único representante ahora mismo aquí en Madrid. Yo llevo en Madrid viviendo más de 30 años. Yo vine con 25 años, exactamente igual que has contado tú. Yo también soy homosexual, exactamente como tú. He vivido muchísimas de las cosas que tú, me imagino, no he leído el libro, pero que contarás. Las he vivido en una generación pues, mucho más mayor que tú. Podría contar muchas otras cosas. Yo también tuve la suerte, por así decirlo, que con 12 años me fui a Albacete a estudiar y que ya de una forma permanente en Alpera no he vivido tanto como a lo mejor has vivido tú, pero que, bueno, pues que nuestras vidas son un poco paralelas, por así decirlo, ¿no? Cuando yo vine a Madrid, pues imagínate, en el año 88 que yo vine a Madrid, pues la vida gay era todavía más sorprendente que es ahora. Claro. Un mundo que yo cuando fui a la primera discoteca que entré aquí en Madrid, dije, coño, es que todo el mundo puede ser gay. Porque... ¡Qué descanso! ¡Qué descanso! ¿No? Para mí fue una liberación de decir, porque es que ya ahora digo, pues es que puede ser tanta gente, porque claro, iba a unas discotecas que ahora ya ni existen porque ha cambiado tanto todo. Pero fue, pues eso, como tú estás contando, pues una apertura impresionante. Pero bueno, yo realmente no quería contar nada de mi vida, que ya la estás contando tú. Lo que quería es, ya que soy de Alpera, quería agradecerte que hayas tenido el valor y esta osadía de escribir este libro, que por lo que están diciendo la gente que se lo ha leído debe ser maravilloso y que lo voy a comprar para que me lo dediques. Claro. Pero sobre todo quería agradecerte que hayas escrito este libro y poner en relieve que Alpera es un pueblo que es pequeño, tiene unos 2.500 habitantes, pero se ha caracterizado siempre por una inquietud intelectual, una inquietud de hacer muchas cosas, todas las gentes a través de muchas generaciones,
de gente muy peculiar, un pueblo que ha dado gente muy peculiar. De hecho, Isa Peral era de Alpera, la primera mujer alcaldesa de Alicante era de Alpera, y tantas otras muchas personas. Siempre ha tenido un nivel de muchísima gente licenciada de Alpera. Mi abuelo era veterinario, su hermano era farmacéutico, el hermano de mi abuelo era el médico. Siempre ha tenido muchísima gente que tenía estudios y que ha tenido muchos ansias y espíritu de conocer y de descubrir. Y entonces te quiero dar la enhorabuena y felicitarte por esta contribución a esa playa de grandes personajes de Alpera, Alperinos, que tú formarás parte. Nada, pues muchas gracias. Muchas gracias. Pues, muchas gracias. Para mí es una sorpresa conocerte, no nos conocíamos. Me parece hasta mágico, ¿no? Tener aquí a un marica de Alpera que demuestra que efectivamente no estábamos solos, o sea, que había antes otros, simplemente que no nos han hablado de vosotros y que si no nos han hablado vos de... Yo he descubierto ahora que había un pintor bastante bueno, alumno de Sorolla, que era de Alpera, que se llama Gesualdo Gallego, y que tuve su obra en los años 10, 20, y son vistas de Alpera, son vistas de su pueblo. Y eso tampoco ha circulado tanto, ¿no? Yo creo que es también por ese complejo de pueblo pequeño, en una tierra pobre, en la que si alguien destaca, se va. Es automático, ¿no? Entonces, yo no sé si formo parte de esa pléyade, pero si tengo una función que sea volver a contar mi historia a Alpera. Y en ese sentido, ya presenté ayer el libro de Puedo hablar y ahora presento este, y nada de lo que haga en mi vida va a ser más importante que contar mi historia en mi pueblo, que es donde se vivió, pero la gente no se estaba dando cuenta, como la tuya seguramente, ¿no? Tú te fuiste más pequeño, yo fui con 18, pero la gente me conocía, pero no sabía lo que estaba pasando ahí, y ahora se sorprenden, ¿no? Y hay quien se lleva las manos a la cabeza, y, uy, pero si tú parecía que... Cariño, no. Entonces, que se enteren. No por nada, ¿eh? Pero es que puede estar ocurriendo ahora. Entonces, que se enteren de lo que es y que tú puedes ser muy gracioso y muy desenvuelto e imitar a Chiquito de la Calzada con 5 años en el recinto ferial y ser el niño estrella de tu pueblo y estar viviendo pues, una tragedia por dentro, ¿no? Entonces, no por nada, pero que se sepa que nuestra historia ha ocurrido, ocurre y ocurrirá en pueblos pequeños. Y en los pueblos pequeños nos dicen que somos tan cotillas. Pues yo voy a cotillear, pero bien. Pues aquí la estrella firmada. Uy. ¿No? No Sí. sé si aquí o afuera. Fuera, que yo creo que estamos más anchos. Muy bien. Y por favor, muchas gracias, Lucía. No, gracias a ti. A vosotros por Para mí esta es una presentación de una novela, era como un día soñado y gracias a ti, pues el sueño se cumple totalmente. Muchas gracias. Gracias. Gracias por venir.